¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 137. Mi nombre es Arturo Delgado. Bienvenidos, bienvenidas todos a estas pequeñas reflexiones sobre la palabra de Cristo. Así es que estamos en el episodio número 2. Y bueno, bienvenidos y un saludo para todos aquellos que se encuentren fuera de la ciudad de San Luis Potosí y también, ¿verdad? Que reciban una bendición y un saludo cariñoso de mi parte. Gracias por escucharnos, por compartirnos, por vernos. Y bueno, pues vamos a ir al mensaje, o más bien a la pregunta que tenemos para el día de hoy. Estamos en el libro o en el Evangelio de Mateo estudiando la vida de Cristo y estamos viendo precisamente pues una serie de preguntas que nos van llevando a través de la Escritura a reflexionar sobre acontecimientos de la vida de Cristo y aplicarlos para nuestra vida personal. En este segundo episodio, ¿verdad? Vamos a ir a la pregunta que está en el capítulo 15 de Mateo, en el versículo número 2. Y bueno, voy a leer desde el 1, aunque la pregunta está en el versículo 3. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿verdad? ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Se acercan estos escribas y fariseos que eran religiosos, legalistas, muy dedicados a su religión, ¿verdad? Y un poquito extremos, ¿verdad? Y ese extremo los llevaba incluso a la hipocresía religiosa, obviamente, ¿no? Y estaban los escribas, que eran como los que escribían y guardaban las escrituras en las sinagogas, y los fariseos, que eran era una secta, ¿verdad? El fariseo pertenecía a una secta. La secta era muy extraña, ¿verdad? Que por cierto, la palabra fariseo significa separado. Y entonces ellos llegan y le reclaman a Jesús que por qué sus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos, de los padres, de los jefes de la religión. Y Jesús le responde con una pregunta directa y les dice: ¿y por qué ustedes quebrantan la ley, ¿verdad? O el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos están defendiendo la tradición porque los discípulos no cumplen la tradición. Pero Jesús les demuestra que esa tradición en realidad es una tradición que va en contra del mandamiento de Dios. Las tradiciones, hablemos un poquito de las tradiciones. Hay buenas tradiciones. A lo mejor tú tienes la tradición familiar de que celebran el Día de la Madre toda la familia, ¿verdad? O el Día del Padre y se juntan y se van de día de campo y es una tradición. O viene la tradición de la fiesta navideña, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, claro, son tradiciones y algunas de esas tradiciones tienen su valor, son buenas. Pero uno nunca debe poner una tradición por encima del mandamiento de Dios. Si la Biblia te dice no, no lo hagas. Si la Biblia no te dice nada y no atenta contra los principios y el espíritu de la pureza y de la santidad que la Biblia demanda para el mundo entero, incluyendo también para los hijos de Dios y las hijas de Dios y los cristianos, entonces es no. No importa si suena bonito, o quizás sea muy cariñoso el asunto, o además sea una gran festividad. Si la Biblia dice que no, es no. A los cristianos se les ha acusado tradicionalmente o recurrentemente se les ha acusado de que andamos quebrantando las tradiciones de las culturas hispanoamericanas o de los indígenas y todo eso. Pero mire, déjeme decirle, la cultura está muy viciada. Porque han cultivado no solamente prácticas que tienen que ver con la idolatría y la hechicería, sino también con el machismo, la violencia y el trago. Esa es la cultura.
Porque aún incluso, ¿verdad?, en lugares donde la gente exalta las costumbres de los indígenas, también tenemos que ser muy observadores y muy honestos para decir que dentro de esa cultura también hay una cultura de muerte, de perversión, de violencia y violación. Pero eso no lo ven. Y cuando llega el cristianismo a todo eso, entonces nos achacan diciéndonos que andamos cambiando la cultura. Pero déjame decirte, es que esa cultura no tiene nada de culto, sino más bien a veces hay mucha perversión y perversidad. La cultura no solamente son bailables, también tenemos que entender que dentro de la cultura hay mucha idolatría y la idolatría atenta contra la persona de Dios y aparta a los hombres de Dios. Entonces, claro que sí, lo vamos a enseñar y no nos vamos a cansar de decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre y Dios quiere rescatarnos de culturas perversas, de tradiciones que nos llevan a desobedecer a Dios y de tradiciones que atentan contra el mandamiento divino, mientras que la Biblia dice que el mandamiento y la ley de Jehová es buena, que convierte el alma. La Biblia habla acerca de las bondades del mandamiento del Señor y eso nos va a transformar. Así es que nosotros necesitamos tener mucho cuidado, pero también aquí viene otra cosa de las tradiciones, los argumentos de los hombres. Muchas personas tienen en sus argumentos, en su forma de pensar, como si fueran tradiciones que tienen que obedecer, y tienen que obedecer o tenemos que obedecer primero la palabra de Dios. Deja de tener tradiciones que vayan en contra de la Biblia y deja de argumentar cuando tú y yo, en lugar de argumentar, lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.